Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Lalo Alba y bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. Oigan, el día de hoy nos acompañaron dos chicos, Víctor y Adler. Ellos son de la empresa Axer Business Solution. Es una empresa dedicada a producciones virtuales de comerciales. También traen temas de realidad virtual. La verdad es que está bien interesante la historia de cada uno de ellos y cómo al momento de que se juntan logran crear algo impresionante como esta empresa. Así que no se pierdan este capítulo que va a estar lleno seguro de muchas historias inspiradoras. Víctor, Adler, buen día. Bienvenidos al podcast Los privilegios de ser patrón. Muchísimas gracias por estar aquí, amigos. Muchas gracias por la invitación, Lalo. No, Primera vez aquí en un podcast junto con Adler en este hermoso foro, pero muchísimas gracias. el primero de muchos, vas a ver. Es la idea. Eso me han dicho muchos clientes. No, la vamos a El primero pasar de muchos. padrísimo porque aparte es una plática, esta plática se van a dar cuenta, es lo que tratamos de hacer en este podcast es inspirar a otras personas, jóvenes de si se puede más, de que hagan algo productivo de su vida, desde un negocio, desde una carrera. Entonces han estado con nosotros varias como personalidades, pero creo que la finalidad siempre es inspirar que hagan algo. Y seguramente este episodio les va a pegar a muchos de ellos por todo lo que traen. Oigan, chicos, siempre arrancamos el podcast con una frase. Esta frase, se van a dar cuenta que de ahí nos anclamos para empujar el episodio. Y esa frase dice, para entender quién es el invitado, necesitamos saber de dónde viene. ¿De dónde viene Adler y de dónde viene Víctor? ¿Con quién empezamos? El que quiera, empiécenle. ¿Cómo ves, Vic? El primero, el mayor, dicen. Bueno, pues, yo. De una vez. ¿De dónde vengo? Perdón, y recién cumpleañero, también. Recién. ¿Cuándo? El 6 de julio. Ah, ok. Ahí para que dejen en los comentarios Sí. dónde es mi dirección para que te un regalo. manden el pastelito. Pero bueno, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo de la ciudad de Colima, Ok. aunque como te estaba platicando previo a grabar, mis papás son originarios de la Ciudad de México. Mi papá es médico, mi mamá estudió ciencias de la comunicación y fue como muy interesante la mezcla de ambos mundos, ¿no? En cuestión de que mi papá mucho por la parte de la ciencia y mamá mucho por la parte del entretenimiento. Claro. Y eso creo que son como las bases que me orillaron al crecimiento que yo tuve. Por lo mismo de que mis papás venían de la ciudad, imagínate allá en los 90s llegar a Manzanillo, porque soy de Manzanillo, Colima. Ok. Hoy en día el puerto más importante del Pacífico, Sí. y porque aquí ahorita voy a platicar las bellezas de Tepic. Sí. Pero, pues bueno, Manzanillo, cuando llegaron mis papás no había nada. En los 90 me imagino. En los 90s, o sea, mi mamá Pues acostumbrada. todavía, ¿no? O sea, por más ya está podemos creciendo. de- Ya hay dos puentes Aparte más. de la carrilla entre Víctor y yo, nada personal con Colima. A la gente de Manzanillo, a lo mejor hay muchos No. canadienses viendo la Chulada de transmisión. gente. Sí. Pero por lo mismo fue de que mis papás, como dejaron todo Ciudad de México atrás, Ujú. cualquier oportunidad, ya sea de una vacación, ya sea un puente, ya sea lo que sea, Sí. mi mamá viajaba con mi hermana y conmigo a la Ciudad de México. Ok. Entonces, yo no tuve una crianza tan futbolera o deportista como gran parte de las familias mexicanas Ok. educan a sus hijos. Yo tuve una educación más enfocada al tema de la cultura y el arte. Ok. Súper. O sea, mi mamá, cualquier oportunidad llegaba y había una revista, no sé si sigue existiendo, que se llama Tiempo Compartido. Ajá. Es una revista donde se encuentra cualquier cantidad de espectáculos, eventos, festivales que hay en la Ciudad de México. Y pues mi mamá lo checaba y literal, como si fuera línea amarilla, empezaba a seleccionar qué eventos había. ¿Y a dónde ir? Y era aprovechar, evidentemente, ver a mi familia de acá, Ajá. pero también, como Manzanillo no había nada, Claro. era, ok, este es el momento de que ustedes tienen que tener un poco de cultura. Porque Wow. así creció mi mamá. Claro. Así creció mi mamá. Claro. Entonces yo iba mucho a museos, iba mucho a obras de teatro, iba mucho a musicales y fue algo que a mí me empapó muchísimo en cuestión de que hoy en día puedo también como Claro. que decir que mi personalidad es un poco enfocada a esos temas, ¿no? Sí. Y también mi papá tiene un tema muy, muy interesante, cuestión de cultura, porque mi papá es médico. Ok. Él también súper emprendedor, aunque hoy, bueno, trabajó mucho tiempo en institución. Ujú. Él muy emprendedor en cuestión de que siempre buscó más allá de lo que le daba la institución, Ok. cómo él podía crecer su consultorio, crecer su oportunidad de negocio. Pero ahorita que menciono a mi papá, pues él me heredó mucho tema también de la comedia. Ok. O sea, mi papá es alguien muy serio, no sé, Adler ya lo conoce, Ajá. pero mi papá es alguien muy cómico. Entonces,
en esos dos mundos fue donde yo me fui criando. Y cuando yo iba, iba en la primaria Manzanillo, secundaria Manzanillo, de ahí me voy a la prepa Colima, a la capital del estado. Claro. Llegué con mi cartón de huevos diciendo esto es un aire nuevo. Sí. Y pues justo llega en la prepa el momento más crucial de la vida de qué es lo que vas a hacer de grande, ¿no? ¿Qué es lo que va a definir tu vida? Y pues yo tuve mucho arraigo de decir yo, siempre como mi papá, ¿no? Yo voy a ser médico, aunque algo dentro de mí decía, ¿sabes qué? Es que a ti te encanta el tema cultural y si por mí fuera, en aquel entonces, mi pensamiento era, yo quiero estudiar teatro. Pero tenía mucho miedo de los comentarios externos de que el teatro pues no te va a dar de comer, vas a terminar de maestro o de cirquero o haciendo malabares en la calle. Y pues era algo que a lo mejor no tenía la seguridad en el momento y a lo mejor también no tenía la claridad de lo que realmente quería, pero eso era al menos en el momento lo que más me llamaba a mí. Y que fíjate, Víctor, que pero fíjate qué padre, muchas de las cosas que ahorita estás platicando convergen y terminan en un tema profesional, algo muy similar a lo que tú viviste en la infancia, de lo que haces ahorita, que ahorita vamos a platicar, ¿no? Claro. Y me voy a brincar ahora un poquito con Adler. Adler, platican, ¿de dónde viene Adler? ¿Cuáles son sus orígenes? Mira, yo soy muy diferente a Víctor en muchos aspectos de la vida. Para empezar, a diferencia de los papás de Víctor que vienen pues, de la capital, mis papás no, al contrario, vienen de toda mi familia es nayarita, ¿no? Y mi mamá nace en un ejido, un pueblito chiquito que se llama La Presa, al lado del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, por Río Santiago. Y por el otro lado, mi papá, él nace como tal en Acaponeta, otro municipio de Nayarit, chico, pero pues, o sea, nació ahí porque en algún momento de la vida de mis abuelos, pues pasaban por ahí, ¿no? Entonces yo creo que mis tías nacieron unas, no sé si más en Acaponeta, pero es un chiste de allá de Zapotanito. Zapotanito es otro pueblo, no sé si llega a municipio, la verdad. Pues es un pueblo chico de igual de Nayarit, ¿no? Entonces, pues o sea, partamos de ahí, ¿no? Son pueblos chicos estoy hablando de que en 1970 mi papá, 1973 mi mamá, y pues las circunstancias y las condiciones de por sí, de un Tepic en aquella época, ahora no se diga un rancho pequeño, pueblos en aquella época, ¿no? Entonces, digo, a ver, también tiene al contraste, así como la ciudad tiene su belleza, también los pueblos tienen otro tipo de belleza y otro tipo de cultura y otro tipo de historia, ¿no? Entonces, esa es la historia de mis papás. Pero es muy importante porque pues también porque de ahí viene uno, vienen de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros. Y es esa cultura que vas acarreando de cierta manera. Entonces, yo sí soy capitalino de Nayarit. Yo sí soy de la gran es muy parecido al Vaticano, ¿no? Es como la capital del mundo, pero en México. Pero con palmeras, ¿no? Pero con palmeras, con mariscos. Con un chorro de calor. Sí hace calor comparado con aquí con la ciudad, no comparado con Culiacán. Sino menos que Culiacán. Menos que Culiacán. Y el rancho de allá de donde es mi mamá, sí, ahí sí está sabroso el calor. Te estoy hablando de 35, 40 grados fácil en la sombra, ¿no? Y en diciembre. Y en diciembre. Sí, seguro. Seguro. Pero, perdón, a ver, yo me puedo, así como Víctor tiene facilidad de palabra, yo cuando agarro confianza y me empiezo a soltar, tengo para varios episodios del podcast, ¿no? Entonces, de nuevo, yo soy el de en medio de 3 hijos. Tengo mi hermana mayor, ella ahorita ya casi cumple 30 años, Alejandra. Luego sigo yo ya casi cumplo los 28. Adler Zamora, que Adler, de hecho, un dato random, es alemán, el nombre. Significa águila. No me pusieron Adler por eso. Me pusieron porque mi papá también se llama Adler. Entonces la pregunta es para mi abuelo. ¿Por qué le puso Adler? Y mira, no le puso porque es un nombre alemán. No le puso porque tengamos ascendencia alemana. Bueno, igual por ahí hay un perdido que terminó en Nayarit, pero hay varios personajes en la historia y en filosofía que uno de los discípulos de Freud también ahí se apellidaba o se llamaba, apellidaba Adler. Que bueno, ya en alemán sería como Adlach, ¿no? Algo así. Pero aquí en México, Adler.
Y ya luego encontraste el sentido de decir, pues trae un significado, viene de Alemania y significa águila. Mira, ese es el origen, lo que literalmente la palabra significa. Yo no me siento identificado con un águila, ni le voy a la América. No por nada tiene su tatuaje en la espalda, un águila. Mi tatuaje es porque México me encanta, ¿no? Pero. Claro. Oye, Adler, Víctor, fíjate, ahorita estamos platicando un poquito la infancia de cada uno de ustedes, ¿no? Casi siempre, en la etapa de la niñez o de la adolescencia, nosotros como personas, como seres humanos, tendemos a inspirarnos en alguien. A veces en el papá, en un familiar, en un maestro. Y eso luego lo llevamos porque decimos, ¿sabes qué? O algún personaje de la historia o algo, ¿no? Sí. ¿Ustedes en quién pensaban o en quién se inspiraban? ¿Quién les gustaba ese decir, oye, pues a mí me inspiraba fulano o sea cercano a ustedes o no, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quién es Adler? muy fácil. Se llama Adler también. Mi papá. Claro. Mi papá es un gran ejemplo de vida para mí, la verdad. Yo lo admiro por muchísimas razones. Como padre, excelente ser humano, como esposo, como familia, como profesionista. También tiene muchas cosas que le admiro. Pero también porque veía cómo se la pasaba, ¿no? Porque digo, sí trabajó muchísimo desde que éramos, desde toda la vida. Desde chavito él trabajó y tiene una historia increíble que algún día hasta me encantaría que fuera tu invitado. Por supuesto. Pero entonces no me voy a meter en temas de su historia. Pero cuando yo era chico, a mí me tocaba mucho ir a un ingenio azucarero allá en Nayarit que se llamaba el Ingenio El Molino de los Menchaca. Y pues mi papá tenía la labor de como ingeniero eléctrico, pues llevar a cabo y supervisar todo el tema que tenía que ver con turbogeneradores y demás para arrancar la zafra y unos temas muy complejos, ¿no? Eso estaba padre porque a mí siempre me han encantado las matemáticas y la ingeniería, pero no soy ingeniero eléctrico, yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Eso no se lo aprendí a mi papá. Pero lo que me encantaba de él es que me gustó cómo ha sabido equilibrar, sí, el trabajo, pero también la vida personal, la vida como papá, la vida como esposo, la vida en general en muchos aspectos. Y a pesar de tener un origen de un pueblo chico que quizá no es tan representativo, ha llegado a construir pues algo tan bonito, ¿no? En la vida. Y que eso al final, el origen de que si viene de la capital o de Europa o de un rancho. O de Europa. Como dijimos hacer de eso vale madre. Sí. Porque cuando alguien te inspira por lo que hace, y más cuando eres niño y adolescente, dices, wow, o sea, yo quiero de grande ser como él. Claro. ¿No? ¿A ti quién, Víctor? Pues mira, obviamente mi familia creo que fue algo crucial para mi crecimiento y admiración, pero también te pudiera decir que la admiración, o sea, como que yo estuve muy cegado superficialmente durante gran parte de mi infancia. Obviamente hoy en día ya como adulto, ya un adulto de 30 años, puedo realmente ser como más objetivo en cuestión de realmente a quién admiraba, ¿no? Ok, claro. Pero gran parte de mi crecimiento, yo admiré mucho al papá de un amigo, que él era, yo lo veía como el Max Steel de Manzanillo. O sea, ¿por qué? Porque tenía motos, tenía caballos, se iba a la lancha, tenía viajes por el mundo, cruzaba de Argentina y se iba en moto hasta Brasil. O sea, para mí era como... De wow, quiero o sea, yo quiero ser como este señor de que, pues, independientemente que fue es un hombre de negocios allá en Manzanillo muy grande. Yo tuve como mucho la fortuna de convivir con su familia porque fue muy cercana a la mía. Entonces yo admiraba mucho superficialmente esa parte, ¿no? Y para mí, durante mucho tiempo, fue como entender, ok, a mí me encantaría tener esa libertad. Yo lo veía como una parte de libertad en cuestión de tiene todo lo que él quería. O sea, el señor tenía todo lo que él quería y siempre sacaba, si llegaba el carro más nuevo a Manzanillo, lo tenía. O sea, tenía el carro más antiguo y pues pues yo lo veía así como dije, wow, este señor logró los objetivos en la vida. Eso te lo digo de un punto de vista superficial. Sí. Pero claro, concuerdo mucho. Siempre hemos hablado, Adler y yo, de que nuestras familias a lo mejor tienen orígenes muy distintos, pero la base de los valores y de la inspiración de lo que nos han hecho los hombres que somos hoy en día y de cierta manera las figuras de liderazgo para cierto grupo de personas, pues ha sido algo muy parecido. Y eso es algo que también nos ha unido mucho como amigos, como socios, que pues hoy en día... Claro.
pues se ve, ¿no? En el trabajo. Porque fíjate, porque aunque cada uno tiene como orígenes muy diferentes, yo creo que algo, y eso en los negocios y en la familia y en las relaciones no falla. Para poder congeniar con tu socio, con tu pareja, con tu amigo, con lo que seas, necesitas compartir los mismos valores. Sí o sí. Siempre, vengas de la ciudad o de donde vengas, tienes que compartir los mismos valores. Porque si no, el tiempo va a decir, aquí no es. Y lo sabemos perfectamente, ¿no? También ahí, digo, nos estamos adelantando, sí. pero pues encontrar un socio es difícil. Muy complicado. Difícil. Claro. Esta no es la primera empresa que tenemos o de las que formamos parte individualmente. Cada uno tenemos nuestra historia, nuestra trayectoria, pero pues claro que el camino es rudo, ¿no? Oye, fíjate, no, claro, y ahorita vamos para allá, Adler, y lo vamos a platicar. Sin adelantarnos. Pero fíjate, en la adolescencia, bueno, tipo ya no sé si prepa, universidad, ¿cada uno de ustedes se va a Guadalajara a estudiar? A la universidad. Ahí coinciden. Sí, pero... Finales pero de la universidad. Sí, no, porque pues tu carrera... Yo soy licenciado en finanzas. Pensé que también eres en ingeniero. No. Ok. Parece, pero no. Yo soy ingeniero en sistemas. O sea, realmente, yo sí estudié. Yo sí le batallé para sacarle... Nada, no es cierto. Pero realmente nunca coincidimos en el TEC. Ni en materias. Fue muy curioso cómo nos ni en grupos culturales. ¿Cómo se conocieron? Ni en fiestas, ni en nada. Los primeros 5 años. Sí. Pues casi toda la universidad. Pues es que, o sea, realmente. Fue hasta finales de la universidad. Sí. Y no sé cómo quieras llevar la plática. Sí, pero nos podemos extender el Adler. No, dale. Exactamente, sí. Como, bueno, va un poquito conectado con lo que les estaba platicando en cuestión de cómo fue mi origen y cómo fue también mi educación en cuestión de la cultura y las artes. Yo inicié en medicina porque iba a ser como mi papá. Duré un año en medicina. En medicina me di cuenta que realmente me encantaba la profesión, pero no me encantaba el proceso. Entonces, a mí un maestro me dijo, es que esto no es una profesión, esto es un estilo de vida. Si no te gusta el estilo de vida, perdón, papacito, pero pues aquí hay no es. una variedad, un abanico de oportunidades en cuestión de lo que puedes escoger, que es otro estilo de vida. Y yo ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión. Para no hacer larga la historia, pues me iba a ir yo a Canadá, porque obviamente no estudié un semestre, y en ese semestre pues le dije a mi papá, oye, ¿sabes qué? Pues no quiero estudiar medicina. Mi papá me dijo, bueno, vete a Canadá. Desheredado. Para que, o sea, no me vuelvas a hablar en tu vida, pero... Y menos medicina, pero vete a Canadá. Entonces yo me iba a ir a Canadá, pero traía todavía esa espinita en cuestión de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor si la vida del arte es para mí, a lo mejor este es el momento. Y pues surgió en aquel entonces, en el 2015, 14, por ahí, el CEA, la Escuela de Artes de Televisa. De Televisa, sí. Pues estaba sacando su convocatoria. Yo hablé con mi hermana, que es una persona muy cercana a mí, que le tengo mucha confianza, y cada vez que tengo como que un tema personal, siempre llego con ella. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Yo te veo mucho talento, hazlo. ¿Por qué? Porque siempre en la escuela, en la primaria y en la secundaria, pues yo era el niñito que estaba ahí en la obra de teatro, que quería leer las, ¿cómo se llaman? Como cuando te ponían a las honores a la bandera que leías. Correcto, sí. Todas esas cosas. Efemérides, ¿no? Las efemérides, sí, correcto. A mí me gustaba, aunque me moría de miedo, pero pues me gustaba. Pero te gustaba estar al frente, ¿no? El protagonismo, ¿no? El show, el spotlight. Es como que me gustaba la adrenalina de esa sensación, ¿no? Entonces, pues ya fue que mi hermana me dijo, pues dile. Le dije a mi papá me dijo, ok, creo que la estás cagando, pero no te vayas a Canadá y quítate la espina y tú y yo vamos a tener un acuerdo. Si no quedas, vas a escoger la carrera que tú quieras. Te voy a dar otra vez la oportunidad de lo que tú quieras. Pero si no sabes, yo voy a escoger por ti y va a ser el ejército. Ande. Sí. Yo pude haber sido militar o de los verdes, ¿no? Saluditos a los que nos están viendo. Sí. Entonces, pues ya fue de que... Y no, pues te tocó escoger. O sea, lo intenté, no quedé. Fue una experiencia, la verdad, una cuestión pues muy fuerte porque... pero cuéntalo de las fotos y infantiles y todo. ¿Por qué? Es que, obviamente, bueno, cuando eres amiguito de provincia, pues el CEA hace filtros por toda la República para ver quiénes van a ser los estudiantes que van a estar en su escuela de actuación y de teatro. Entonces yo estuve en Guadalajara
Y en Guadalajara te pedían que tenías que llevar fotos tamaño, o sea, unas fotos, ¿no? Ok. Pues yo, como cualquier proceso, dije, ay, pues han de ser unas fotos tamaño infantil, ¿no? O sea, entonces ahí me ves, pues venimos de Jalisco, de allá. Farmacia Guadalajara. Farmacia Guadalajara, tomándome mis fotos con el fondo de primavera, luego de otoño, así sonriendo. Y cuando llego enfrente a donde tenías que dar la información y tenías que dar tus documentos, nada más volteo de reojo y veo... Y empiezo a ver las fotos de los demás. No, o sea, así de estudio, así con la silla, o sea, con la lluvia cayendo en la playa y yo con mis fotos tamaño infantil. Nada más me acuerdo que agarré el folder, lo tapé y lo di así como debajo de la mesa. ¿Dónde hay aquí una Benavides, una Coda o algo así? Sí, no, pues es que yo, o sea, tiene lógica de que pues muchos se quieren vender y muchos como que ya se venden como... pues como si fueran a salir en la revista Class, ¿no? Sí, Pero pues yo no, o sea, yo iba más como, realmente quiero aprender. Quiero aprender y quiero estudiar. Quiero entrar en el proceso de aprender. Y dije, pues Televisa, pues bueno, es el que controla el 80% del entretenimiento en México. Dije, creo que... ¿Años qué eran? Los 2014, dices. 2014, 2015. Yo creo que fue 2014. Pero bueno, no quedé. Escogí a la carrera de administración financiera y regresé al TEC de Monterrey. Y ahí es donde ya pues llega el rayo emprendedor. Pues el TEC tiene mucha esa cultura de... Claro, de tiene en su buscar, ADN lo trae. Exacto. Entonces yo utilicé mis tópicos para hacer una especialidad o un semestre y así le llamaban en cuestión de creación de empresas. Ok. Conocí indirectamente muchos amigos en común que hoy en día son muy cercanos a nosotros, que también eran muy amigos de Adlen en aquel entonces. Y no nos conocíamos ahí. Pero yo, cuando regreso al TEC, el TEC tiene un programa, pues, muy marketing de ensamble, ¿no? Que hacen producciones impresionantes arriba de los 3, 4 millones de pesos para hacer espectáculos como si fueran de Broadway, pero para los mismos estudiantes. Y te traen a los mejores maestros en cuestión de artes escénicas para que entrenen a los alumnos. Y te digo, es algo muy mercadotecnia. O sea, es algo de que... Eso no me lo sabía, fíjate. No en Guadalajara y en Monterrey, yo creo que hasta en Ciudad de México es pan de cada día. O sea, es de que siempre está el mega evento. Y pues bueno, yo formaba parte de ese grupo estudiantil. No, es que ni siquiera era grupo estudiantil, sino que formaba parte de ensamble. Ajá. Y cuando ya llega el punto de decir, ¿sabes qué? Ok, sí, para mí fue muy crucial el hecho de qué vas a estudiar saliendo de prepa. Para mí fue como, creo que nadie habla de la postdepresión después de graduarte, pero dije, ¿qué fregados voy a hacer graduándome si no me veo en un banco? Porque yo empecé a estudiar finanzas porque dije, ok, lo quiero enfocar a producción. O sea, a lo mejor quiero ser productor de cine, productor de televisión o lo que sea. Y es una carrera muy flexible en cuestión de... Es muy flexible en cuestión de los conocimientos, dónde lo puedes aplicar. Y pues dije, pues, ¿qué voy a hacer, no? Pues llegó el rayo emprendedor y le dije a uno de mis mejores amigos de aquel entonces, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Él siempre fue como mi pareja no sentimental, pero mi pareja en cuestión de que cada obra él y yo éramos como que las estrellitas de todo ese tema, ¿no? Ya. Y le dije, oye, hay que emprender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Algo así para... Shout out para... para Tina. Saludos. Tina Rap. Escúchenlo en Spotify. Sí. Bueno, Tina Rap y yo pues éramos muy amigos y sí le dije, güey, o sea, él estaba estudiando ciencias de la... Bueno, creo que se llama comunicación y arte digital. No sé cómo se llama la carrera en el TEC. Y le dije, oye, güey, pues, o sea, hay que hacer algo ya. Yo quiero producir, tú tienes conocimientos, hay que hacer algo juntos. Claro. En ese mismo curso que les estaba platicando de creación de empresas, una maestra que me tenía mucho cariño llega y me dice, oye, Víctor, yo veo que a ti te encanta todo ese tema y eres muy bueno de la industria naranja. Fue la primera vez que yo conocí ese término de la industria naranja, que es la industria de creatividad aplicada para generar negocios, empresas. Y Jalisco, en aquel entonces, que fue en el 2017, 18, pues como que estaban los pininos de impulsar la industria naranja en el estado. Entonces, era un bootcamp por parte de Santander, el TEC de Monterrey y el gobierno de Jalisco, pues para impulsar la industria naranja. Yo le digo a mi amigo, hay que meternos, nos metemos. Metimos a otros grandes amigos como Serge, Pili, Mireya al grupo. Y creamos una pequeña empresa que en aquel entonces se llamaba Penta Spaces. Penta Spaces. Penta, porque éramos 5. Ajá. Entonces era un pentágono. Ajá. Y
aquí es donde se fusionan las historias, pero antes de que se fusionen, pues me gustaría, para que no sea monólogo, a lo mejor Adler platique de ese proceso. ¿Cuál era la pregunta? No, la parte, bueno, empezamos en dónde convergen, dónde se unen, ¿no? Sí. Y ahorita ya nos platicaba un poquito, Víctor, la parte de él, lo que vivió, y creo que ya estabas a punto de llegar ahí, ¿no? Mira, estabas a punto de llegar a la vida de Víctor. Sí, obviamente antes de llegar a la vida, darle el mejor regalo que pudo tener esta vida, pasaron muchas cosas, ¿no? Y me voy a remontar todavía a Tepic. Pues desde chiquillo, me acuerdo mucho, pues yo crecí entre el rancho, con los caballos, ordeñando vacas y demás, con mis abuelos del lado de mi mamá. Chido. Padrísima la experiencia y hoy por hoy todavía es de las cosas que más me encantan en la vida. Y querías hacer un comentario. Es tan importante en su vida que hoy en día es técnica de seducción en cuestión de que conozcan lo que es bueno. Hoy en día, pero históricamente sí me ha ayudado. No sé cómo llevarlo a una técnica de seducción, pero no quiero saberlo. No, pues, que te invita al rancho. Cuando te gusta la naturaleza, te gustan los caballos, te gusta el rancho. De aquí todo lo que ves para allá es mío. 25 caballos. 70 hectáreas de... No, me encanta esa parte de mi vida, pero pues también ya viviendo en la capital y poco a poco en lo que mis papás iban desarrollándose como profesionistas y yo con mis hermanas también creciendo poco a poco. Me acuerdo, pues todavía estábamos viviendo en un pequeño departamento de Infonavit. Ajá. Y en algún momento mi papá logró nos compró una computadora. Ajá. Y te estoy hablando de qué año habrá sido, 2002. Entonces, me acuerdo mucho que en esa computadora tenía el Encarta y el Encarta. ¡Ay, claro! Habían dos, o habían varios, pero me acuerdo de que uno era el naranjita. Sí. Y otro uno como azul. Qué asco. Antes del internet. Bueno, ya había internet, antes. Pero no era tan fácil tenerlo en tu casa. Esos eran con CDs. Y ahí venía todo el programa. Entonces está muy padre esos programitas porque era una manera de tener un vistazo a lo que había en el mundo, ¿no? Me acuerdo que había unos videos de surfeando y otros, una experiencia 3D de y el del universo, de planetas. De todo. Era como una bibliografía. Está buenísimo. Digital, una enciclopedia digital y padrísimo. Entonces, como que yo era el niño de la casa que le empezaba ahí a picar aquí, picar allá. Digo, no es como que me hackeé el Encarta, ¿no? Pero me gustaba. Pero te gustaba meterte a explorar. A la computadora y pues ahí empezó como mi acercamiento a la tecnología de alguna manera te digo, yo habré tenido unos 4 o 5 años quizá. Que vivimos en ese departamento como hasta que yo tuve 6, 7 años. Y ya de ahí ya nos mudamos. Pero pues entonces esa computadora fue la primera y conforme fueron pasando los años, ya no era el dinosaurio prehistórico de PC, ya era un poquito mejor y ya podía correr los juegos y ya le descargaba temas del Windows y ya el Ares y que el LimeWire y que la música y que las películas y pues ahí sí, es cierto. Y luego que te tardabas como un día en descargar una canción, ¿te acuerdas? Sí. Ahí lo dejabas para ver si... De hecho, quemando discos fue mi primer negocio. Mi primer así pagamos el Tecna. Pero era parte de, digo, no había donde uno como joven, luego los encontrabas originales carísimos. Entonces, se lo llevabas a alguien virgen que tenía que madre y ya te las grababa las que querías. Sí. Y también pues fui muy cercano a los videojuegos desde chiquillo, empezando con el Game Boy Advance. Mi juego de Super Mario Bros. 3 y luego el PSP, pero pues siempre fue como de, está la consola y los juegos carísimos, pero ya gracias a mis papás y su esfuerzo, pues sí, tengo esto, pero quiero más juegos, ¿no? Entonces, ¿cómo metes más juegos? Pues lo hackeas, lo jailbreakeas, ¿no? Entonces era de llevarlo al mercado, a el equivalente a San Juan de Dios, pero en Tepic, chiquito. Y ahí pues te lo liberaban y ya pues te podían. No, esta es una historia no oficial, no hicimos nada. No lo hagan. No confirmo ni desmiento esta historia, ¿no? Pero fíjate, y desde chavo, o sea, desde chiquillo estabas tú con el tema ya de la tecnología. Sí. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. Se me facilitaba y siempre era también de si la familia necesitaba, oye, quiero este programa o quiero esta película. No sé qué. Y era buscar ayudar. Yo era el que tenía la misión, ¿no? Oye, a ver cómo se hace un correo, cómo se hace ya, esto. Claro. Sí, así, más y muévele.
Y de ahí, Adler, entonces, tu paso a Guadalajara es directamente a la universidad. Sí, pero antes de ir al TEC, bueno, yo en primaria, secundaria estuve en el Simón Bolívar, que fue de las, o es de las escuelas más importantes en Nayarit, privada y bilingüe, entonces sí, mi formación Bien. fue pues de esa manera, ¿no? Con el inglés muy importante también, estudié en inglés. Sí, claro. Pero en la prepa y mi mamá trabajaba y trabaja en lo que es un CETIS, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, el número 100 allá en Tepic. Y lo que caracteriza mucho este tipo de preparatorias o escuelas técnicas es eso, ¿no? Que te dan la oportunidad de que en la etapa de la preparatoria tú puedes acceder a cierto tipo de especialidades o educación a nivel técnico, pero es una manera de tener una introducción a algo que quizá te guste. Está alimento, está mecánica, está construcción, programación, ¿no? Entonces, por un lado era, ya conoces lo que es la educación privada y este tipo de realidad, sí, de educación, sí, bien, pero también queremos que conozcas el otro lado de la moneda y lo que es la realidad para la mayoría de los mexicanos. Claro. Por un lado eso, y por el otro lado, para que tengas un acercamiento a lo que es una educación previa. Y ahora sí, si ya estás seguro que te gusta eso, cuando llegues a la universidad, de entrada vas a venir con currículum, con cierta trayectoria, y vas a ir seguro de que sí te gusta lo que vas a estudiar. Sí. Entonces sí, entré a la preparatoria. A mí me faltó un CETIS en mi vida. Te faltó un CETIS, pero cada quien su camino. No, pero es cierto. Fíjate, yo también digo nada más rapidito. Sí. Una parte de mi trayectoria en la escuela fue pública y luego privada, pero ¿cómo te ayuda lo público? Sí. Sí. Te da carácter. Te da el barrio, te da, hombre, te da supervivencia. O sea, para mí fue muy importante sí pasar ese proceso, porque yo toda la vida y desde que me rompí la pierna en segundo de primaria, pues de ser un niño súper inquieto y loco y desmadroso, pasé a ser un niño muy calmado y quieto porque pues traía las muletas y pues ya no iba a jugar fútbol. O sea, porque sí estuve mucho tiempo en recuperación cuando me pusieron la placa y luego a los 2 años cuando me la quitan y bla, bla, bla. Entonces, yo durante la primaria fui un niño muy, muy serio, muy cohibido, muy tímido, ¿sabes? Pero en la prepa, tanto sí estar en el CETIS, pero también que mis papás me impulsaron a, oye, ya un deporte, es algo de actividad física, bla, bla, hasta que terminé orgánicamente y medio obligado, pero qué bueno que fue ¿Qué así. lo hizo? Ajá. Estuve en americano unos 3 años, 2-3 años en la prepa. Y también estar en un equipo de americano, pues te va forjando a... un chorro. Pues vas, ¿no? Hice muchos amigos, desarrollé carácter. También agarras acá cuerpo, disciplina. Llegan las chavitas también, que está padre. Sí. Y bueno, fue como eso. Ahí ya aplicaba la de los caballos. Yo tengo un rancho acá. Una hora vamos a los caballos. No lo sé, piénsalo. Y ahí sí fue, ahora sí vamos al TEC, ya con cierto currículum, porque también de mis 2 hermanas y yo no soy el de 100 o el de 10. Yo soy muy inteligente, todos, humildemente, pero ellas son muy aplicadas, son muy perfeccionistas. Yo no, yo sí cumplo y hasta ahí considero que está bien. A ver, si me lo propongo, te saco 120, ¿no? De 100. Pero también como que justamente trataba de llevar, sí, por un lado el estudio, pero también por el otro lado esto, pero también mi espacio personal y mis hobbies. Nunca te diría que fue mi prioridad. Más sin embargo, y orgullosamente, pues sí llegué a representar al estado en varias olimpiadas a nivel estatal y a nivel nacional también, olimpiadas de física, olimpiadas de matemáticas. Órale. En el INAOE, no sé si conozcan, el INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, está en Puebla. Y también en la prepa, durante la prepa, aplicamos en equipo un concurso para replicar cómo Eratóstenes calculó el diámetro de la circunferencia de la Tierra a través de un diferencial de sombras, etc. Hicimos el concurso y fuimos de los 5 equipos a nivel nacional seleccionados. Y, o sea, hay una historia interesante. Desde chiquito, desde el kinder. Desde que estaba acá. Me acuerdo que cuando salgo del kinder nos dieron un como anuario, librito. Y estaba como que las fotos de los estudiantes y una descripción. Y a mí me pusieron por su habilidad en sumas y restas mentales. No usaba los dedos, desde el kinder. O sea, fíjate, o sea, la habilidad la tienes, pero como tú decías, yo voy a mi ritmo. Sí. O sea, y a lo que me interesa. Sí, por épocas. O sea, por épocas sí fui muy obsesivo. Como cuando ya me voy a preparar la etapa universitaria, pues hay que llegar con buenas notas, hay que llegar
con currículum, con proyectos, ¿no? Hay que venderse. Sí. Pero también hubo épocas donde, ok, quiero disfrutar el fútbol americano o quiero disfrutar el rancho. La parte personal. O no quiero disfrutar, o sea, quiero disfrutar de no hacer nada también, ¿no? Que es válido, pues también. De acuerdo. Ese equilibrio. Y ya cuando entró al TEC, pues entró seguro de que me gusta la ingeniería en sistemas, o al menos era lo que más me gustaba. Pero sí, pero no, porque yo creo que soy el único en toda mi generación de ingenieros en sistemas que hace lo que yo hago hoy en día. Ok. En el TEC te forman como ingeniero en sistemas y te ponen absolutamente toda la plataforma para que tú termines trabajando en un Microsoft, en un Meta, en un X, en un Pinterest, etcétera, en todas esas grandes empresas techs, o a nivel Silicon Valley o en general en el mundo, ¿no? O sea, tú sales como un ingeniero que tiene todo lo que esas grandes empresas necesitan. Y yo volteo a ver a muchos de mis amigos y les está yendo increíble y están desarrollándose profesionalmente y viajan por todos lados. Y eso es un camino que pude haber escogido. No por falta de capacidad, no es que no quisiera ir por ahí, pero a mí me empezó a picar el mosquito del rayo emprendedor por ahí del cuarto semestre, ¿no? Que te estoy hablando de que será del 2018, inicios. Ok. Inicios. Y así como Víctor también tuvo su semestre ahí, yo también para el verano de la segunda mitad del 2018, también apliqué al semestre de emprendimiento e innovación. Entonces, justo como tienes todas estas materias tópico, en vez de seguir el camino tradicional del ingeniero en sistemas, hubo un semestre donde yo era el único ingeniero en un grupo de licenciados en creación de empresas y en, ¿cómo se llaman las otras carreras? Administración de empresas. Ese tipo de Pero carreras. todos enfocados al tema del emprendimiento. Sí, sí, porque para ellos era obligatorio, ¿no? De alguna manera creo que llevar... Sí, o sea, para los que estudiaran creación de empresas es súper obligatorio. Ah, claro, sí, claro. Creo que cada semestre ¿Y como ingeniero eso. no? ¿Mandé? Como ingeniero no. Como ingeniero, pues tú tienes que aprender algoritmos y compiladores y redes y bla, bla, y era bla, porque bla, te gustaba, o sea, tú decías como que siento que por aquí. Sí, pero bueno, a ver, no fue... Yo tuve un gran amigo, también de Víctor, y fue mi mentor muchos años, y él ya... ¿Cuántos años nos lleva? Me lleva para como unos 5, yo creo, ¿no? Que te lleva 5 y al menos 3. Yo creo que como 5 años. Pues él fue un personaje en el TEC muy, muy admirado, muy respetuoso, porque siempre, y de hecho él es del campus de acá de Ciudad de México, y en algún momento se fue a Guadalajara. No, creo que él es de campus Estado de México. Ok. Sí, creo. Él era de Atizapán. Sí, es Estado de México. ¿No? Sí. Bueno, entonces en algún punto él va a Guadalajara, nos hacemos amigos en rugby, porque entré en la universidad entrené rugby varios años, y ahí nos hacemos amigos. Resulta que también es ingeniero en sistemas, pero pues él ya con esos años de ventaja y también con otro origen y demás, tenía muy en claro que el futuro era desarrollar con Real Engine por un lado, desarrollar o apostarle a lo que son todas las tecnologías inmersivas y emergentes como realidad virtual, realidad aumentada, etc. Entonces, pues de alguna manera sí fue como un hermano mayor y yo un chavito. Fue captando todo eso, tu atención. Y me invitó, y entonces, si bien no lo hago al inicio de mi carrera, tuve ese acercamiento, pero fue como de, ok, pasas estas materias y estas que son filtros, y de ahí volvemos a hablar. Entonces, cuando llega esa etapa de nuevo 2018, yo me voy de roomie junto con otras personas a esta casa, y empieza... La mítica Casa 84. La Casa 84 es famosa en Solé, justamente en Campus Guadalajara, pero ahí empiezo yo un proceso de aprender qué onda con Unreal y qué onda con la realidad virtual y tal, ¿no? Eso en 2018. Antes del semestre ahí, en enero del 2018. De hecho, hay una anécdota chistosa donde tuve quemaduras de 3er grado en las manos. No es chistosa por eso, pero graciosísima. Pero, y algún día contaremos esa historia en el podcast, pero lo padre de esa historia, o algo que me acuerdo mucho, es justo cuando estaba en este proceso de empezar paralelamente con la carrera, paralelamente con rugby, y ya en la Casa 84, pues yo estaba en el hospital donde tuve 5 cirugías de mis manos para que no se vean como si no pasó nada, pero estaba con mis manos vendadas picándole a la computadora, aprendiendo a desarrollar un Real Engine desde ese entonces. Ándale. Los tutoriales y cursos que me pasaba Paco, ¿no? Entonces, sí, desde el 2018 fue que empecé a aprender eso.
a mediados del 2018, igual en verano, surge la oportunidad para poder emprender ya con cierta inyección de capital y bla, 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 crecer como equipo. Que a eso iba, porque en 2018 es cuando arrancan, ¿verdad? Ponen la primera empresa. Sí. Bueno, cada quien por su lado. Exacto. Ok. O sea, igual, si me permites, ahí es donde yo conozco a este personaje, gran amigo que se llama Francisco. Entonces, prácticamente lo que llegó a pasar ahí fue de que yo estaba en este bootcamp. Yo había escuchado mucho a este personaje en el TEC. De hecho, en una obra a él lo invitaron porque iba a hacer unos visuales, unas proyecciones y me lo presentaron. Y para mí fue, aparte buena onda, se me hizo como que muy llamativa la tecnología. Y en este bootcamp, pues yo dije, ¿saben qué? O sea, tenemos que proponer algo creativo. O sea, algo que yo quería transmitir ahí es esa misma emoción que tú transmites arriba del escenario, que humanizas a la gente, que cuentas historias, que les dejas algo en qué pensar para irse a su casa. Dije, tenemos que hacer lo mismo, pero con las marcas. Entonces, eso para mí fue como muy motivador y dije, pero necesitamos un valor agregado. O sea, más allá de algo creativo, necesitamos tecnología. Y fue de que yo fui a tocar la puerta ahí a la casa 84. Conocí a, o sea, Francisco. Le dije, oye, güey, ¿te acuerdas de mí? Estuvimos en una obra de teatro. Tú estabas detrás de bambalinas, yo hice tal personaje. Y me dijo, ¿sabes qué? Hay que echarnos unas chelas. Nos echamos unas chelas. Yo todavía no conocía a Adler. Y llegó un proyecto donde y nosotros hicimos una fiesta inmersiva. O sea, capturamos lo que era un gran evento de una fiesta de Halloween. Pero nosotros queríamos contar una historia y que tuviera tecnología y que los mismos personajes a lo largo de una peda, porque era una peda. Pero el objetivo era que te invitaban a una mansión embrujada y a lo largo de la mansión surgían cosas. Entonces ahí fue donde yo conozco a Adler. Porque en ese evento. No, de hecho nos caíamos mal, ¿eh? Nos caíamos mal. Éramos enemigos. Nos habíamos visto más porque teníamos una amiga en común, y esa amiga en común pues nos gustaba a los dos. Entonces como que ya entiendo por qué no se caían bien. Fricción. Pero ya cuando yo hablo con Francisco, me presenta a su socio que era Adler, y me dijo, güey, ¿por qué no metemos una experiencia de realidad virtual y con producción virtual? Porque era una historia contada a través de Katrina, pero en Katrina, pues aparte con Green y con VR, y pues nosotros dijimos, ¿sabes qué? Teníamos otra historia para el evento, pero creo que podemos meter esa historia perfectamente. Y ahí fue la primera vez que empezamos a interactuar él y yo. Nos hicimos grandes amigos también por pandemia, pero ese fue como el pinino del primer proyecto que hicimos, cada quien con su empresa por separado. Pero empezó a partir de eso, fue como un efecto dominó. O sea, fue como tan fuerte el evento que siempre he dicho, el TEC de Monterrey siempre apoya a sus alumnos, pero no solo los apoya por apoyar, sino que si ve potencial, pues realmente empieza a creer en ellos y a partir de eso podemos presumir que nosotros en pandemia fuimos los pioneros en hacer producción virtual para los eventos virtuales. De hecho, para allá iba, porque esa historia de Katrina fue octubre, ¿no? Del 2019. Yo empecé en el 2015 la carrera y yo me gradué en mediados del 20. ¿No? Entonces, poco antes de que yo me graduara, y no sé, ¿tú te graduaste en el 19? Yo me gradué en el 19. Ajá. Entonces, poco antes fue cuando realmente empezamos a coincidir, pero cuando hicimos este proyecto yo ni sabía quién era. Sí, no. O sea, no nos topábamos. Y ese proyecto, o sea, fíjate, por lo que están platicando, fue como el parteaguas, el boom en donde dijeron, no solamente me gusta el proyecto, sino coincido para chambear con él. Pues no, o sea, o sea, para mí sí, o sea, para mí fue como... O sea, no, sí, en un aspecto de nos complementamos, pero de ahí a lo que estamos haciendo y el proyecto que hemos creado hoy en día, todavía pasaron varios años. Claro, sí. Y muchas cosas. Pues, pero al final fue como ese parteaguas, decir, pues como que algo sí se puede congeniar para trabajar bien con él. Claro, o sea, para mí fue de que ellos traen... Yo nunca había visto la tecnología que ellos manejaban. O sea, a mí siempre me encantaron obviamente los videojuegos. También fui un niño aislado en ese aspecto. Pero para mí fue de que dije, o sea, independientemente qué tan creativo y qué tanta estrategia de mercadotecnia puedo meter, yo quiero sorprender y quiero ser un diferenciador muy fuerte en la competencia. Y para mí ellos serán clave. O sea, para mí fue de que le dije al equipo, ¿saben qué? Todo lo que vayamos a proponer tiene que ser con ellos. Porque si no es con ellos, vamos a hacer una propuesta más del montón. Pero si viene con tecnología, si viene algo inmersivo, innovador, y te digo, estuvimos en grandes eventos, o sea, hoy en día creo que nunca hemos tenido
o sí lo hemos tenido, pero no tan claro, pero como que este pensamiento, los logros que hemos tenido, pues sí fuimos pioneros en muchas cosas, al menos en México, pues sí, o sea, empezamos a crecer mucho de esa parte. Oye, Adler, Víctor, y fíjate, eso más o menos como es como el 2019. Ujú. ¿En dónde es donde ya entra XR? Donde dicen como que sí vamos a dándole forma a esto. Es que depende cuál XR, ¿no? Hoy en día somos XR Business Solutions. Ah, ok. Hoy en día. Había otro. Es que en el 2018 esta empresa que te platico, así como Sí. Pentaspaces hubo un XR Tails, ¿no? Entonces el Sí. origen realmente, hoy en día hay muchos XRs por todos lados, ¿no? Ya parece que lo regalan, pero en aquella época realmente el XR era una visión que ni siquiera nació en el 2018, nació mucho antes y se materializó en el 2018. XR significa realidad extendida. Ok. Y eso abarca varios subconceptos como realidad virtual, realidad aumentada, mixta, hoy en día yo creo que Spatial Computing también entra, Videojuegos. entre Ujú. otras. Y aparte, producción virtual, que es de las partes más importantes de los servicios que ofrecemos Ok. y de los que somos más relevantes también a nivel nacional, ¿no? Ok. Entonces, si bien en un lado, en el 2018 nace esa visión de desarrollar con tecnología historias, por eso Tales, ¿no? Fábulas. 2019 hacemos una redirección de la empresa Ujú. hacia producción virtual, porque fue el año donde Disney lanzó la serie del Mandalorian, muy sonada Ah, por claro. los Sí, sí, sí. procesos innovadores de producción que Ajá. utilizaron, que fue usar Unreal Engine para producir o generar estos escenarios virtuales. Y Ujú. así tú tenías el VFX en el momento, porque lo proyectabas en pantallas gigantes, pero los mundos Ok. virtuales. Entonces ya no tenías que esperar a la etapa de la postproducción para saber si estabas en un planeta alienígena o había un volcán. Ah, O wow, ya. todos Sí, sí, estos sí. efectos los hacías en el momento. En ese En instante. el momento, ajá, porque se proyectaba gracias al motor de videojuegos que es Unreal. Desde ahí empezó, ¿no? O sea, y fue Ok. es parte de la historia, es muy importante. ¿Qué es lo que hoy día hacen? Sí, Correcto. es de lo que somos ¿No? O líderes sea, hoy en día. digamos que Presumimos que somos líderes. podemos decir que esa tecnología que se usa o se usó para el Mandalorian, para Sí, el tema de los que no ubican, es una serie de Star Wars. correcto. Esta tecnología hoy día ustedes la hacen para producciones Sí. comerciales, se puede decir, o Hacemos virtuales. comerciales, videoclips, series, Fue para películas. películas. Bien. O sea, realmente algo que hemos innovado mucho es el hecho de que pues realmente nosotros no buscamos, somos un equipo tan flexible y tan experimentado que realmente podemos estar en cualquier de los diferentes servicios de audiovisuales Ok. utilizando estas tecnologías. O sea, podemos realmente aportar a cualquier etapa de la producción virtual, digo, de la producción audiovisual. Oye, fíjate, me voy a regresar un poquito porque Ujú. igual no, me fui muy... Bueno, entonces empiezan con XR Tales. Sí. Sí, 2018. ¿Tú también Penta fue en el 18 o cuándo Penta fue en el 18-19, Ya. por ahí. Sí. Y luego van encontrando que necesitan como ese cambio. Bueno, esa fue una propuesta de uno de los socios de aquella época. Ok, está sucediendo. ¿Por qué? Porque sí empezamos muy fuertes Ok. con Unreal Engine y con Unity a ofrecer desarrollos aplicados para industria, para arquitectura, para videojuegos, para experiencias. De hecho, hicimos en el 2000, finales del 18, inicios del 19, una experiencia que entra dentro de una categoría de realidad virtual llamada VR on Location, Ajá. ¿no? Que a diferencia de que tú te llevas a tu casa, tienes tu headset, tu computadora, te descargas algo del marketplace, acá no, aquí tú tenías que ir a un lugar especial donde no solo era el headset y no solo eran computadoras como de la NASA, sino también era otra serie de elementos. Es como ir al cine en el IMAX 4D Claro, o algo, 4D. algo Ajá. así. Entonces, habían otros elementos que hacían que la experiencia de realidad virtual sea hiperinmersiva. Por eso VR Ya. on Location. Nos inspirábamos mucho en la época de una empresa de Estados Unidos, The Void. The Void, Ok. que es una empresa hija de ILM, Ok. Industrial Light and Magic, de las empresas más importantes también. George Lucas, Eso fue donde en Disney. Guadalajara. Fue en Guadalajara todo esto. Ok. Sí. Entonces, bajo esa visión y ese objetivo de innovar y traer a Guadalajara al que le llaman luego el Silicon Valley mexicano, Ujú. que para Silicon Valley personalmente le falta muchísimo, Sí. pero se está haciendo el esfuerzo, ¿no? Sí. Entonces, en el 2018, de nuevo 19, empezamos a Ok. trabajar en la experiencia de Astronaut,
porque era una experiencia corta, máximo 15 minutos, tú te despiertas en una nave espacial sin saber qué está pasando y estás en gravedad cero, ¿no? Entonces empiezas a explorar la nave, te agarras de las superficies y te Bien. impulsas Ok. y en realidad virtual. Entonces, el Ok. sistema que teníamos de gravedad cero programado en Unreal estaba tan impresionante que literalmente, aunque tú estuvieras físicamente parado o sentado, te daba Sentías. la ilusión de que estabas flotando en la gravedad cero, ¿no? Y podías agarrar cosas, las Totalmente aventabas, inmersivo. súper O sea, inmersivo, hiper inmersivo. wow. Entonces ya ibas explorando la nave y de la nada luces rojas y audios de grabaciones Súper, qué desesperadas chido. y luego te encuentras un cadáver de uno de tu tripulación y te das dando cuenta que pues ya no hay nadie o al menos no hay nadie vivo, ¿no? Entonces, Ok. en algún punto de la historia bajas por un tubo muy estrecho y de la nada te encuentras, Ajá. te enfrentas a un alienígena con tentáculos y los ojos saltados y así, una locura, Ajá. que fue el responsable de aniquilar a toda tu tripulación, solo quedas tú y pues entras en pánico. ¿Por qué? Porque aparte ves que está dejando huevos por todos lados y en cualquier momento pues va a valer, ¿no? Entonces Ujú. tú en tu desesperación y es parte de la narrativa, porque ahí fue una experiencia hecha absolutamente de cero, de storyboard, diseño de la nave, del Ok. personaje, animación, programación, modelado, todas esas este, pues, Los elementos. verticales y elementos, ajá. Este, entonces entras en esta desesperación, sabes que hay cápsulas de escape, pero para el momento que abres ese salón donde están las cápsulas de escape, esa palanca abre todas las puertas y se libera el alien, ¿no? Entonces, Ok. tú rápidamente, si le entendiste el sistema, tienes cosa de 30 segundos o menos para llegar hasta una cápsula de escape e irte y Ajá. ya sobreviviste la experiencia o te alcanza el alien y ya pues te come. Oye, pero fíjate, Eso o fue sea, Astronaut. me lo imagino tan inmersivo que Sí. llega un momento en que el que está dentro sí puede estar como en pánico, ¿no? Sí, De, pasaba. Sí, sí, sí. Pasó completamente y la primera vez que presentamos a público esa experiencia fue en el Festival de Cine de Guadalajara 2019 y posteriormente en Talentland, anteriormente Campus Party, hoy en día se Ya. llama Talentland, Ajá. igual 2019 y fue un super hitazo, revolucionó completamente esa propuesta Ajá. de desarrollo a nivel, pues yo diría que en México, ¿no? No sé si habrá Ok. llegado acá a la ciudad lo que hicimos, pero me consta que ese desarrollo no lo ves en cualquier lado. ¿En qué años donde ya definen como XR Business Solutions. Solution? Ujú. ¿En qué año fue? Fue a finales del 2022. 22. Ok. Sí. Sí, 22. Y eso fue justo porque, pues, como todo emprendedor y como todo emprendimiento, tienes altas, tienes bajas y tienes que evolucionar y tienes que dejar Claro. atrás lo que ya no es compatible contigo. En mi caso, yo tuve ese proyecto, esa empresa Exerteus, y hasta cierto punto fue como de, ok, ya hasta aquí es esto y hay que darle puerta a algo nuevo. Pues también Claro. como en el caso de Víctor fue Penta, a finales del 2022 volvemos a tener cercanía y se presenta la oportunidad donde logramos encontrar unos contratos para desarrollar videojuegos, Ok. ¿no? Con gringos, ¿no? Entonces, obviamente los costos de los desarrolladores y los ingenieros en Estados Unidos es una locura y Ujú. ahí hay una brecha de mercado y área de oportunidad Ujú. donde nosotros también, como ya teníamos varios artistas 3D y varios programadores, es como de, ok, pues vamos a abrir esta nueva empresa Ok. que sí sea, que ataque otra vez lo que en un momento llegó a ser parte de pues, Exarteos, ¿no? Los fundamentos. Ya. Ok. ¿Por qué? Porque Exarteos seguía, o sea, todavía no se había acabado, pero solo estábamos enfocados en producción virtual Ya. exclusivamente. Entonces, como de yo quiero o queremos rescatar esos orígenes de las cosas que llegamos a trabajar juntos, pues Ok. vamos a levantar XR Business Solutions. Oye, Víctor, y por ejemplo, hoy día, ¿cómo definirías? Fíjate, hoy día, ¿cómo defines tú los servicios o las soluciones que das en XR Business Solution? Pues, ¿cómo lo describiría? Pues mira, creo que siempre, bueno, nosotros independientemente de los servicios que tenemos, creo que lo que englobaría es esta parte romántica que siempre digo, que es que nos encanta cómo la tecnología y el humano se fusionan para generar momentos memorables. O sea, Sí. nosotros hoy en día, como bien estaba mencionando Adler, tenemos 5 diferentes pilares de servicios que cada vez estamos explorando, cada vez estamos innovando y cada vez estamos revolucionando, ¿no? Ok. El principal y la joya de la corona, como bien lo mencionó Adler, es producción virtual. Ok. O sea, en producción virtual, hoy en día, y por lo mismo tuvimos que emigrar de Guadalajara
a Ciudad de México. Sí, ya estamos en Ciudad de México. Claro, Fue porque todo está centrificado acá, aquí ¿no? está el Exacto. pan nuestro de cada día. Sí. Y la realidad es de que, bueno, antes de seguir con esa parte, pues también tenemos el pilar de XR, que es realidad aumentada, realidad virtual, webs inmersivas. Hoy en día que los eventos inmersivos es cuando sale una presentación de Netflix, cuando hay una expo, cuando hay un evento corporativo, ya los servicios BTL no son lo mismo que antes. O sea, las audiencias, y creo que fue algo que nos dejó pandemia, buscan algo híbrido, que sea tanto digital como físico. Ok. Entonces nosotros ayudamos a las marcas, ya sea para una activación, a que con sensores, con tecnología aplicada, con experiencias, la marca pueda proyectar y cumplir sus objetivos en cuestión de que la gente se quede con un gran sabor de boca y se haga una promo, o sea, que se mueva de boca en boca, ¿no? Sí. Es el segundo pilar. El tercer pilar es la visualización arquitectónica, que la definimos como Archviz. El cuarto pilar son videojuegos, que ya tuviste el placer de conocer a Chaides. A los chicos de Culiacán, Demon Trail. Saludos, Chaides amigos. y ahí a Luis. Y pues nuestro quinto pilar es software especializado. Ok. O sea, como pueden notar, gran parte o todos los servicios, evidentemente es tecnología aplicada con creatividad, pero todo tiene un fundamento en cuestión de programación o utilizar un Real Engine, que pues bueno, Adler y los muchachos son expertos utilizando esa tecnología, pero siempre buscamos cómo nuestra tecnología puede generar una experiencia. Okay. O sea, en la parte de software hemos trabajado con grandes marcas, entre ellas voy a mencionar PepsiCo. Okay. Y aunque ellos nos estaban pidiendo un software que fuera algo para que el error humano no siguiera sucediendo porque era muy manual el proceso, nosotros aplicamos una herramienta, un software, para que la experiencia de el empleado, ya sea el operador, el técnico, el directivo, el administrador, fuera algo tan intuitivo que su experiencia a la hora de trabajar fuera algo excepcional. En la parte del contenido audiovisual buscamos que siempre nuestros servicios generen una experiencia única a nuestros clientes directos, que son las productoras, creativos, que se encargan de armar toda la propuesta y desarrollar el contenido, pero también nos gusta que la experiencia del usuario que va a ver el contenido pues sea algo fuera de este mundo. O sea, no por nada la tecnología para producción virtual ayuda principalmente a que la creatividad salga de lo cotidiano. O sea, hoy en día los comerciales, por desconocimiento de esta tecnología, hacen lo mismo. O sea, si tú vas a ver un comercial de leche de, no voy a mencionar marcas, de un lácteo, ¿qué es lo que te esperas? La familia mexicana en la sala, luego en la cocina y luego en el comedor. ¿Por qué no nos vamos a las granjas? ¿Por qué no mostramos 7 a la vaca? A la vaca, ¿por qué no mostramos 7 diferentes cocinas, laboratorios o que la vaca en el espacio? Que fue lo que una vez platicamos. Si no estoy mal, creo que alguna vez grabaron con el Checo Pérez. Correcto. Y tuvieron muy corto tiempo. ¿Para cuántos escenarios? Fueron 8 diferentes escenarios. 8. Y como 2 horas, creo, ¿no? Una vez entendiendo la industria, dices, ¿sabes qué? Pues bueno, creo que una celebridad, o uno pensaría que una celebridad, pues bueno, cuando graba, pues está todo el día ahí. Pero no, él solo tenía 2 horas. O sea, él solo tenía 2 horas. En 2 horas hagan lo que quieran. 2 horas desde que llegó, abrió la puerta y se volvió a subir a su carro. Sí, o sea, era 2 horas de que llegó. Sí. Y media hora. Estas 2 horas es Checo, la foto, el café, ¿qué quieres? Maquillaje. Era media hora para vestuario y maquillaje, media hora para que el director le dijera, Checo, soy tu mayor admirador. Gracias. Tómate una foto con mi familia. Tómate la foto. Por cierto, vas a hacer esto, ¿no? Y 1 hora para grabar en 8 diferentes locaciones. Wow. Esto es el diferenciador de una producción tradicional. En una producción tradicional, imagínate grabar a Checo Pérez en 8 diferentes locaciones. Es imposible. No. O sea, Checo Pérez, pues obviamente, independientemente del gran deportista que es, también es un gran empresario, como todas las celebridades, pues buscan su momento clímax, pues para sacarle jugo, ¿no? De acuerdo. O sea, también son una empresa. Entonces, obviamente, la frase épica, el tiempo es dinero, y en televisión el tiempo cuesta más. Entonces, evidentemente esta tecnología ayuda a que los procesos sean mucho más ágiles y que nuevamente, que los costos sean optimizados y que sean precisos, porque nosotros tenemos un proceso y nos gusta que cada experiencia que desarrollemos sea circular. ¿A qué me refiero con esto? Que tenga su introducción, su desarrollo y su conclusión.
Dentro de producción virtual también estamos en la preproducción, en set y en la postproducción. Okay. Entonces, no solo ayudamos a la creatividad, no solo ayudamos a optimizar los costos de producción, sino que también ayudamos a que el material sea mucho más ágil para un contenido más rápido. Okay. Y es la misma necesidad que pandemia nos dejó. Ya. Hoy en día las generaciones necesitan contenido rápido, necesitan contenido de calidad, necesitan contenido con una propuesta creativa que llame la atención. Sí. No por nada los estudios de que los shorts pues duran 15 segundos, cada vez van a durar menos. Menos, sí. Entonces, esta tecnología ayuda a que el contenido salga más rápido también. Ya. Oigan, chicos, fíjense que estamos casi llegando casi al final del podcast, que seguramente vamos a tener que agendar un segundo porque hay muchas cosas por favor. Porque hay cosas. Y aparte, sobre todo, fíjate que hay muchas cosas pendientes, creo que lo vamos a agendar, porque necesitamos platicar qué hace XR, ¿no? Claro. Que ahorita lo vimos como muy encimita. Casi siempre rematamos con las 3 últimas preguntas que me gusta hacerlas. Sí. Fíjense, ahí va la primera. ¿Qué consejo le darían a todos aquellos jóvenes que quieren emprender y sobre todo que quieren emprender en la industria de la tecnología? ¿Qué consejo le das a un emprendedor? Pues mira, antes de darles el consejo, les voy a decir la verdad. Está difícil, ¿eh? Sí, no es una vida. O sea, si te estás debatiendo entre un trabajo estable y ser tu propio jefe, que suena padrísimo, ¿no? Las ventajas de ser un jefe. Los privilegios de ser patrón. De ser patrón. Claro. Pues los privilegios también tienen muchas responsabilidades y muchos retos y está complicado. No es una vida. O sea, si quieres trabajar menos, no vas a trabajar menos. Al contrario, vas a trabajar más y vas a desarrollar luego otra mentalidad que es, sí, estás en tu casa el sábado a las 7 de la noche, pero luego no puedes ni disfrutar la película porque sabes que a los 2 días, pues hay que regresar. De acuerdo. Cambia toda Sí, la cambia. mentalidad, ¿no? Pero definitivamente no cambiaría. Yo, al menos hablando personalmente, yo no cambiaría ni una de las decisiones que he tomado. Súper. Así como ha sido muy complejas mi desarrollo y mi aprendizaje, también ha sido muy satisfactorio, ¿no? Ok. Voltear a ver todos estos años, hablando desde el 2018, las etapas bonitas, las etapas complicadas, los aprendizajes y también, a ver, no todo es malo, ¿no? Hay cosas increíbles que de otra manera jamás hubiera vivido y las que nos faltan, ¿no? Y de acuerdo. También la satisfacción que te genera ir avanzando y creciendo y al inicio son 2, luego 3, luego 5, bla, 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 bla. Y saber que fuiste tú y tu equipo los que hicieron tal cosa, eso tiene una satisfacción increíble. Vale completamente la pena. Eso es como la advertencia. Sí. El reto, pues éntrenle, ¿no? O sea, no diría que hay una manera, una fórmula secreta mágica de cómo llegas, porque cada emprendedor seguramente tiene sus condiciones muy particulares de vida, su contexto, su educación, pero sí es algo con lo que pues, tienes que tener ahí, ¿no? Esa mosquita de acuerdo. De llegar a. Sí. Y es eso, no hay de otra, es o lo logras, y ve cómo lo logras. Y ve cómo lo logras, pues porque si, hablando de temas de ventas, ¿no? Si quieres llegar a ciertos objetivos, pero nomás no. Bueno, a ver, has vendido algo, por algo estás aquí, ¿no? De acuerdo. Sí, pero es uno de 50. ¿Y cuántos quieres? No, pues 100. Pues que sean 5,000, ¿no? Los que tengan que ser. Entonces es como esa, por un lado, sí, no bajes la guardia. No bajes la guardia y no bajes el ritmo y no va a estar fácil, pero vale la pena. Fíjate, la segunda pregunta, va para los dos, fíjate. Ahorita que platicamos arrancando el podcast, que lo iniciábamos, acuérdate de ese niño, ese Adler y ese Víctor de 5 o de 10 años. Si hoy lo vieras, ¿qué le dirías? Yo antes de contestar esto, también me quedé con un poquito de la información, si puedo. Claro, perdón, sí, claro, adelante, sí. Yo creo que cuando generas una empresa o eres emprendedor, tienes que pensar 2 caminos: el propósito y el negocio. De acuerdo. Hay de empresa para todo. Existe la empresa del negocio, que prácticamente es algo que se está demandando mucho y tú lo puedes ofrecer y pues prácticamente ahí generas tu negocio. Sí. Pero también está la parte del propósito, ¿no? Si tú tienes una idea, que evidentemente lo que siempre te dicen,
resuelve un problema, ¿no? O sea, algo que resuelva un problema claro. y algo que realmente tú ves que va a funcionar, pues bueno, prácticamente son dos caminos. Ninguno está peleado uno con el otro, ¿no? Pero son dos objetivos iniciales por los cuales uno tiene que partir. En cuestión de qué recomendación daría yo para todos estos emprendedores o que buscan emprender, tomen en cuenta todo lo que menciona Adler. Si es un camino lleno de obstáculos, es un camino donde al inicio el emprendedor no es entendido porque no es algo que mucha gente lo hace. Y en México, ¿no? Y en México más, o sea, desde que realmente al inicio vas a tener problemas con tu familia, vas a tener problemas con tu pareja, vas a tener problemas con tus amigos. Con el SAT. Con el SAT principalmente. Pero sí es un lenguaje que no todos llegan a entender. Entonces debes de entender ese primer camino de decir, ¿sabes qué? Si yo voy a tomar la decisión de emprender, eres alguien, uno entre 10 personas. Número 2, el hecho también de que si tú quieres innovar en el tema de la tecnología, yo sí te recomendaría que tienes que volverte experto. O sea, afortunadamente el equipo está lleno de expertos y súper multidisciplinarios y de diferentes ramas, que eso nos ha dado la diversidad y el crecimiento que hemos tenido hoy en día y lo que queremos prospectar a futuro. Pero sí te recomendaría que lo analices y veas, dónde puedes realmente ser experto. Ahora, pausa de la pausa. Busca a quién admirar. A nivel empresas, a nivel profesionales y expertos. Porque naturalmente, pues el camino no lo traes marcado, ¿no? Tienes que buscar quién ya pasó por donde tú estás pasando de acuerdo. Y decidir hacia dónde quieres apuntar. Y lo más seguro es que tu camino no sea el mismo que esa persona que tú decidas, ¿no? Pero sí te sirve Pero es una mucho de guía. Y las comunidades, háblales, mándales mensaje a nosotros, a las páginas de Instagram, a los TikToks, deja un mensaje. Apóyate. Y busca apoyo. Y oye, pues yo soy tal persona, estoy estudiando en esto, me apasiona tal, me gusta lo que haces y te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Porque así es como Buen realmente consejo. vas entrando a las industrias. Háblale a la gente. O sea, a nosotros nos pasa de que mandamos Insta y de 100 mensajes de Instagram o de Facebook o por correo que mandamos, nos contesta uno y ese uno nos llega a decir, ay, tengo cierto grupo, está súper interesante lo que hacen. De acuerdo. Oye, ¿por qué no te sumas? ¿Por qué no haces esto? Nos ha pasado en viajes de que hemos ido, que realmente, pues, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de viajar y entrar en ciertos grupos élites que por chiripa a veces nos pasa de que nos pasó en Las Vegas, que llegamos con un grupo élite que ahorita hoy Adler pertenece al grupo de Framework por el hecho de que conocimos a alguien ahí. Ok. Entonces, sí creo que es importante también que el emprendedor debe de quitarse la pena, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer y ya tienes el no, como cuando vas a escoger una pareja, ¿no? Y si no te quitas la pena, hazlo con pena o hazlo con miedo. También hazlo con pena, esa es buena, fíjate. Pero hazlo. Esa es buena. Hazlo con y pena, no va a ser miedo, perfecto, pero hazlo, pues. Oye, fíjate, y yo remataría, aparte para los emprendedores, el primer año es el difícil. Ya los siguientes están de la chingada, pero, pero tienes que seguirle. Ya estamos en esos nosotros. Pero ya estás adentro, ¿no? La segunda, si se vieran hoy día ese niño de 5 o 10 años, ¿qué consejo le darían? Pues miren, yo creo que si viera al pequeño Víctor de 5 años viéndome hoy en día, estaría sorprendido porque él tenía una idea distinta de dónde nos veía. Pero también estaría orgulloso porque está haciendo algo que nadie más lo está haciendo y está haciendo algo que realmente lo está haciendo feliz. Y creo que le diría también a Víctor de 5 años de que, ¿sabes qué? Todavía no hemos acabado y posiblemente esa idea que teníamos a esa edad, pues lo cumplimos ya en los 30, que ya estamos en los 30. Claro. Sí. ¿Tú, Adler? Yo primero que nada le diría, prepárate para comprar Bitcoin. ¿No? Compra un terreno. Esa es buenísima, sí, cierto. Olvídate del fondo de la universidad. Cuando salga, compra aunque sea uno. Compra ya en vez de universidad. ¿Qué haces coloreando? Compra un terreno. Sí, no. Vende las hectáreas, los caballos, compra Bitcoin. Bitcoin. Eso por un lado, pero pues mira, no sé. El Adler de los 5 años, de los 10 años, jamás se hubiera imaginado. Nada, ni el décimo de lo que se está viviendo hoy en día. Y yo estoy seguro que no me imagino lo que se vendrá en otros 5, en otros 10 años. Lo que va a venir. No tengo ni la más remota idea, pero sé que va a ser grande. Súper. ¿No? Entonces solo le diría,
paciencia, prudencia, dominio de ciencia. Otro chiste que tenemos por acá. Disfruta el proceso y luego pues dicen también, ¿no? Nada en esta vida es eterno, los tragos amargos, las tristezas y las dificultades pasan, las alegrías también pasan, ¿no? Hay que disfrutar cada etapa y cada capítulo. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para disfrutar, hay un tiempo para trabajar, para descansar, para todo. Sí. Disfrútalo. Disfruta el tiempo de cada cosa. Viene sabroso, pero disfrútalo. Sí, disfruta el tiempo de cada cosa. Y échale, ¿no? Sí. Y muchas ganas. Oye, y ya la última pregunta para rematar el podcast, fíjate. Si tu vida fuera un libro, va para los dos, ¿no? Si tu vida fuera un libro, ¿cómo lo titularías? Órale, estas preguntas tan buenas. Yo estoy avanzando ya con eso. Sí. O sea, no es un libro. Ahorita yo estoy aterrizando. Es más como un cómic. Sí. Es una manga, pero... ¿Es un manga? El mío, al menos hasta ahorita, se llama La Cartografía del Alma. Ok. La cartografía porque es como una especie de diario, espacio donde yo realimento cómo me siento a veces, o historias, o pensamientos, o filosofías, o es donde escupo cualquier cosa que mi cabeza con tanta ansiedad y piensa estrés, y dice tras, y poco a poco le estoy dando forma. Igual y algún día se filtra, lo libero, lo vendo, bestseller, o no, nada, ¿no? Y nadie nunca lo ve y pues es para mí. Pero el mío sí sería La Cartografía del Alma. Porque, del alma, está chido. Sí, por un lado sí somos emprendedores, por otro lado somos amigos, somos hijos, bueno, yo no tengo novia, soy soltero. No, los comentarios. Somos seres humanos, ¿no? Y cada ser humano es un mundo. Entonces, también, a ver, tenemos que organizar como 5 podcasts para luego filosofar y hablar de las cosas que nos desvelan, que no tienen nada que ver con, digo, por un lado sí el SAT, pero también otras cosas de la vida. Pero que hay muchas cosas que no, somos seres humanos, somos de acuerdo. Seres tan complejos y tan solo el hecho de ya tener el regalo de la vida es hermoso, pero también es trágico en muchos aspectos, ¿no? Entonces, La Cartografía del Alma sería mi Fue libro. Bastante tiempo, Víctor, para que pensaras en el título del libro, ¿eh? Hasta me expandí para... Sí, gracias, te echo paro para... Pues yo creo que el mío sería... Las flipantes aventuras. Las flipantes aventuras de Víctor. De Andrés Fernández. No, yo creo que el mío sería a lo mejor un artista emprendiendo. Ok, o sea, qué chido. Yo creo que en la humanidad es importante el arte. Sí. Creo que es algo que nos ha caracterizado desde que el hombre empezó a tener conciencia. Y creo que el arte es algo que nutre el alma. El arte creo que es algo que busca expresar lo que no pueden expresar ciertas cosas. Sí. Y el hecho de este mundo donde uno está emprendiendo, donde uno sigue buscando los colores brillantes dentro de un mundo empresarial gris, siempre busca el hecho de contar historias y de emocionar y de tener un propósito. Entonces yo creo que... Un artista emprendiendo. Un artista emprendiendo. Qué chido, fíjate. Está padre, está padre. Oigan, pues seguramente vamos a tener que armar el segundo episodio o el tercero y los que hagan falta. No, por favor. Porque quedaron muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Claro que sí. Chicos, muchísimas gracias. La verdad es que nos la pasamos muy a gusto. Y muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Estén pendientes del siguiente episodio. Ya saben, si les gusta, píquenle ahí al me gusta. Y si no están suscritos, píquenle a la campanita. Así que por hoy fue todo. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Gracias.